maestros, bienvenidos un día más a mi canal. Seguimos con la guía de la subcultura gótica y esta vez danza. Va a ser cortito, pero yo os voy a poner por aquí algunos vídeos que yo considere pues que son para que os hagáis más una idea. Antes de comenzar voy a hacer el spam porque parece que al final del vídeo no funciona, así que vamos a hacerlo al principio como lo hacíamos antes hasta que vino el hater a decirnos que eso estaba muy mal. Y le hicimos caso. ¿Por qué hacemos caso? No lo sé. Yo pensé, oye, a lo mejor es una buena idea. No lo fue. Así que para apoyar a este canal te puedes hacer miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, bastante contenido exclusivo de hecho. Y también si eres pobre como yo y no te puedes hacer miembro, pues no pasa nada porque una gran forma de que este canal crezca es que compartas, le des me gusta y por supuesto si estás viendo esto te suscribas. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a comenzar. La danza, como sabéis, es la expresión artística de las emociones a través de los movimientos del cuerpo. De hecho, creo que muchos de mis seguidores saben pues que yo cuando era preadolescente, adolescente, en la adolescencia lo dejé, hacía pues ballet y también hacíamos pues danza urbana, ¿no? También es verdad que yo he dado pues bailes latinos porque en fin era muy típico, también es verdad pues que estuve dando clases de belly dance y también es cierto pues que en su momento incluso hace unos años probé con el pole dance. Lo que pasa es que me di cuenta que tengo mucha fuerza en las piernas pero en los brazos nula. Así que partiendo de la base de que la danza es una expresión corporal de ciertos sentimientos que nos pueden hacer llegar... Por ejemplo, mirad, un ejemplo buenísimo, no sé si habéis visto Cisne Negro, cómo se expresa ella, cómo expresa la oscuridad y la luz cuando va representando la obra. Incluso sin ver la película, solo te ponen la escena y tú ya captas. Y es que esas emociones las transmite muy bien, tanto en la expresión facial como en sus movimientos. Bien, dentro de la subcultura gótica está el baile gótico, que es un poco cogido por el punk, que es verdad que es movimientos bruscos, un poco patadas, el mover los brazos de cualquier manera. Y luego también es verdad que sí que es cierto que movemos mucho las manos y somos como muy expresivas y etéreas. También depende mucho de su estilo que sigas. Quiero decir, si eres un disc rocker o un trad goth, como que vas a bailar con movimientos más bruscos. Y si eres una, por ejemplo, gótica romántica, vas a tender a que los movimientos sean fluidos. No sé si habéis jugado al World of Warcraft, pero es verdad que a No Muerta, que yo jugaba mucho con esa, menos mal que me desenganché, hacía así y bajaba y subía, y es una forma de mostrar la fluidez de los movimientos. Ahora bien, dentro de las danzas, quizás la más destacada será el belly goth dance, que no es igual que el belly dance, ¿vale? El belly dance es de una manera y el belly dance goth es de otra. Entonces, esto vamos a dejar para el final porque es el más importante y vamos a ir con el cibergótico. El cibergótico lo estaré poniendo por aquí algunos fragmentos de vídeos que haya cogido que yo considere que bailan bien el cibergótico y como veis son movimientos bastante bruscos y secos, ¿vale? Y se mueven muchísimo las piernas, los brazos, pero también hay mucho movimiento de piernas. Pero aquí, si os dais cuenta, es una expresión como más brusca y da la sensación de que hay disconformidad y agresividad un poco, ¿no? Al fin de cuentas, esto representa un poco el rollo cibergótico, que si no sabéis de qué estoy hablando, pues bueno, ir al subestilo cibergot y que, bueno, he hecho varios vídeos también hablando de que no se confunda con pues, lo que son los ravers, ¿vale? Entonces, si veis, es como más arisco, más brusco, más seco los golpes, ¿vale? Esto es lo que se diferencia sobre todo, por ejemplo, con el belly dance. Digamos que cada subestilo o cada subestilo lo que va a expresar es nuestra forma de ser en cierta manera. Entonces es verdad que los movimientos de los cibergóticos son más secos, más bruscos, porque tienen que expresar como una disconformidad y una rebeldía. No tanto como el belly dance, que es el que vamos a hablar a continuación, que como sabéis es una danza muy fluida y etérea, que tiene que tener una gran fluidez para que no se note precisamente que es, digamos, una coreografía. Tiene que darnos la sensación de que estamos acudiendo a un espectáculo que está siendo totalmente improvisado, pero que fluye. ¿Sabéis? Que va totalmente paso por paso sin que tú notes que eso es una coreografía. Muchas veces va acompañado de un elemento como puede ser una espada, muchas veces también fuego y por supuesto es muy característico pues cómo van vestidas, que como veis en el caso del belly goth dance pues van con bastantes tonos negros, el maquillaje es bastante cargado e incluso el maquillaje y el peinado depende mucho de la fusión que tú utilices dentro del belly goth dance. ¿A qué me refiero? Pues que en el belly goth dance tanto puedes usar música metal como sonidos metal en general, como sonidos electrónicos, como a lo mejor sonidos más etéreos, incluso mezclados un poco a veces con el tambor este que es tribal. Porque el belly goth dance es verdad que es una fusión de lo gótico con lo tribal. Por eso precisamente hay un subestilo que se llama gótico. Aparte de que hay que tener una gran técnica y muchísimo control,
Esto es importante porque a la hora de que lo vemos, el belly gun dance lo que tiene que transmitir, aparte de la sensación de la música en sí, nos tiene que dar a veces una sensación como de agobio, como un poco tenebroso, oscuro, ¿sabes? Esa sensación de que estás viendo algo, de no algo súper happy y feliz, sino que tú estás viendo expresado en esos movimientos la tristeza, la soledad. Entonces muchas veces esa forma de expresar en el belly gun dance es verdad que puede dar la sensación de que es un poco tenebroso y oscuro. Y si os fijáis muchas veces cuando las belly gun dancers cogen la música, cuando escogen a lo mejor, depende de la melodía que elijan, pero si es por ejemplo una melodía bastante dramática, os vais a fijar que la belly gun dance, los movimientos que surge y que le van haciendo la coreografía, lo que hace es que da la sensación todavía de más dramatismo, porque es como si la música poseyera a la bailarina. El belly gun dance tiene eso, y es que realmente estás viendo a una persona bailar que no te puedes imaginar que realmente es una coreografía, sino que parece que es una persona que ha sido como poseída por la música y sencillamente está dejando fluir los movimientos que esa música le hace sentir. Sin embargo, como os digo, hay mucha técnica y preparación detrás de cada coreografía de estas personas, pero por eso es muy importante tener muchísimo control y, bueno, tener bastante elasticidad y demás, pero mucho control en tu cuerpo. El vestuario, como os digo, depende mucho del tipo de música que elija pues la bailarina. Pero bueno, pues nos encontramos desde medieval hasta un rollo como cibergótico, como también un poco más romántico, vampírico, a veces representan demonios, ángeles. En España, por ejemplo, es muy conocida, por lo menos yo conozco bastante, a una chica que se llama Morgana, que de hecho creo que tiene una academia en España, que yo no he podido nunca ir porque yo no vivo donde ella. Pero sí es verdad que es muy conocida y hay muchísimos vídeos de ella en internet y es una gran bailarina. No sé, en vuestros países seguramente hay muchísimas bailarinas que son bastante conocidas dentro del belly gun dance, pero como os digo, aquí es Morgana, os lo digo por si la queréis buscar por YouTube y demás, pues os la recomiendo muchísimo porque ya os digo, aparte de bailarina es profesora y es espectacular ver. Al final todos estos bailes lo que hacen es representar muy bien la subcultura, pero sí es verdad que personalmente pienso que si tuviera que quedarme con una danza única para la subcultura, sin dudas sería el belly gun dance, precisamente porque siento que la bailarina absorbe la música y crea una coreografía que te hace sentir ese ritmo y que puedes ver, además de que es precioso el vestuario, sobre todo cuando van varias acompañadas, cuando hacen una coreografía varias y se van como girando, y aquello tiene un ritmo y una coordinación que es absolutamente espectacular. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo, short o los tres. Así que si tú no me ves antes es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.